Falin, vamos a iniciar inmediatamente con el tema de hoy. Como mencionaba hace un momento, vamos a hablar acerca de los retos que tienen los ingenieros industriales egresados. Hay muchas preguntas que tenemos para compartir acerca de ese tema y yo también les invito a, si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, algún aporte, lo pueden hacer aquí debajo. Pero vamos a iniciar desde el origen de cómo fue que tú llegaste a estudiar ingeniería industrial. ¿Qué te motivó? ¿Cómo tú llegaste a eso? Bueno, fíjate, yo desconocía totalmente la carrera de ingeniería industrial. Yo recuerdo que cuando estaba en cuarto de bachillerato, yo tenía que tomar una decisión, como todo el mundo, porque ya estaba en el punto final en donde debía decidir dónde iba a estudiar, si me iba a quedar en Puerto Plata, si iba a ir a una universidad pública, privada, en caso de para becas. Y recuerdo que buscando becas me encontré con las becas que ofrece la Fundación Brugal, que por cierto, lo recomiendo muchísimo. Está abierto para todo el público, no solamente para los hijos de los empleados de Brugal, no, está abierto para todos los dominicanos con un excelente índice académico. Y cuando estaba investigando me di cuenta que ellos patrocinan una serie de carreras. Entonces, buscando, me di cuenta que estaba ingeniería industrial y me llamó mucho la atención el nombre y cuando empiezo a investigar, me sentía como, me llamaba mucho la atención. Ya cuando empiezo a buscar de qué se trata, ¿ves? Atención es que cuando tú buscas en el internet qué es un ingeniero industrial, qué hace, qué es la ingeniería industrial, lo primero que te sale es lo de mejora continua. Y eso Claro. me llamó muchísimo la atención porque hasta en la vida personal de uno no tiene que ir buscando la manera de ir mejorando. Y saber que yo me visualizaba formando parte de una industria en donde yo como mujer pudiera contribuir con ese desarrollo y con esas mejoras. O sea que básicamente fue lo que me motivó a estudiar la carrera. Mira, qué interesante. No sé si en eso que tú tuviste en tu experiencia, te pasó como a mí, que a mí alguien me dijo, mira, porque yo quería estudiar ingeniería, pero entonces aquí en Puerto Plata no quería salir de Puerto Plata, o no podía en ese momento salir de Puerto Plata. Entonces alguien me dijo, creo que de hecho es un compañero que estudió contigo en secundaria, Josiel, Paulino, no sé si lo recuerdas, él me habló acerca de la carrera y yo decía, ingeniero industrial, ¿qué será esto? Esto tendrá que ser como con máquinas o arreglando vehículos. Entonces, eso es una pregunta que muchas personas se hacen. Cuando tú le dices, ¿qué tú eres, ingeniero industrial? Entonces te dicen, tú eres de lo que embroma con máquinas y eso, y Sí, no, nada que ver. mucha, Entonces, mucha gente sí, decía, y tú de verdad, y tú trabajas con cosas de hacer carros, como que lo veían algo, y claro que sí, aunque nosotros nos desarrollamos en ese campo, pero no solamente en la parte de manufactura, está la parte de servicio, es un claro, como ingeniero industrial, de verdad que te brinda la oportunidad de desarrollarte donde tú quieras. así es. Y usted mencionaba hace un momento acerca de la beca en Brugal. O sea, ¿cuáles son los requisitos? Porque mencionabas que no solamente es tener un familiar dentro de la compañía, sino cualquier persona que tenga cierto índice académico. ¿Tú podrías hablarnos brevemente un poquito acerca de eso? Claro que sí. Las becas la otorga la Fundación Brugal, que evidentemente forma parte de Brugal. La fundación se encarga de hacer todas las actividades sociales por el bienestar del país. Los requisitos que que debes tener es que tienes que tener un buen índice académico. Les recomiendo que entren a la página de la fundación, hay unas fechas límites, hay una serie de carreras que ellos patrocinan, por ejemplo, los estudiantes que quieren estudiar medicina, lamentablemente esas son carreras que ellos no patrocinan, pero sí hay muchas opciones para administración, ingeniería, o sea que yo les recomiendo que se den una revisadita, entren a la página de fundación y revisen qué ellos tienen para ustedes, pero básicamente un buen índice académico, eh, y bueno, que la carrera que vayas a estudiar pues esté dentro de su portafolio de carreras. Y me imagino que hay que mantener, una vez te otorgan esa beca, como también muchas instituciones tienen que mantener ese índice y ese rendimiento dentro de la universidad. Sí, Qué interesante todo eso, poder que así en República Dominicana
podemos contar con ese tipo de ayuda para poder cumplir nuestros sueños, nuestras metas de realizar alguna profesión. Bueno, entonces, viendo ya esa parte de cómo iniciaste con el tema de lo que es la ingeniería industrial, nos gustaría que nos cuente un poco de qué fue lo que sucedió luego de que tú culminaste la carrera, cuáles fueron esos primeros trabajos que tú tuviste en el área y cuéntanos un poquito de esa parte de manera cronológica, si pudiera ser, si puede ser posible. Claro que sí, fíjate, yo entré, mi primer trabajo como ingeniera industrial, mi primer trabajo fue como ingeniera industrial y fue para Grupo M, una empresa, como bien tú decías al principio, de Zona Franca, Uh -huh. que se dedica a la manufactura de productos textiles. Tuve la oportunidad Okay. de estar en el departamento de ingeniería, inicié como pasante. Luego de que culminé ese periodo de pasantía, ellos me fijaron, estuve con ellos por 10 meses y fui ingeniera de procesos. Luego que estuve Okay. con ellos, tuve la oportunidad de pasar a trabajar para Brugal y compañía, una de las mejores empresas que tiene la República Dominicana, sin duda, una de las mejores empresas para trabajar, muy buenos beneficios. El nivel organizacional que se vive te permite como profesional crecer y ver muchísimo. Con ellos estuve por 1 año y 6 meses, fui su gestor senior de calidad y por razones personales tuve que salir del país y actualmente estoy trabajando para Swisher International como supervisor de producción. La parte más interesante es que Swisher está también allá en República Dominicana y aunque yo esté a distancia, pues me siento conectada y siento que estoy aquí, pero estoy allá y que formo parte de ese sector laboral de nuestro país. Qué interesante. Y mira, mencionabas que en Brugal desempeñabas como senior, gestor senior de calidad. Entonces, entiendo que existe también lo que es junior, la denominación junior, y si nos podrías hablar un poquito de la diferencia de esos conceptos. Sí, básicamente la forma como estaba estructurado en el tiempo que yo estaba, porque no sé si las cosas han cambiado en este tiempo. Okay. El gestor senior era la cabeza del grupo de inspectores de calidad. O sea que efectivamente tú tenías los gestores de calidad y en mi caso yo como gestor senior, que básicamente era ese puente de comunicación entre mi equipo, los gestores y la gerencia. O sea que básicamente así era que se componía. Muy bien, ok, qué bueno. Bueno, entonces hemos visto que has tenido varias experiencias en lo que es el área de manufactura, desempeñando tus funciones como ingeniero industrial. Eso es bastante interesante y lo hiciste bastante rápido, bastante joven, porque mencionabas que fue a través de una pasantía que pudiste llegar al área de Zona Franca, ¿verdad? Así es. Entonces, algo interesante que nos gustaría saber es cuáles fueron esas ventajas, Falin, que te permitieron llegar a esas compañías, porque cuando una compañía está reclutando a, ¿verdad?, a un personal, a un ingeniero en este caso, ve ciertas cualidades, no es simplemente, ya, tú eres ingeniero industrial, sino que ve ciertas características en ti, en este caso, que es lo que le permite decir, si me voy a quedar con esa persona. Entonces, ¿podrías hablarnos un poquito de esas características? Bueno, yo podría aquí, bueno, estoy aquí sentada, te podría decir un montón de cosas que yo considero que ellos quizás consideraron como positivos de mi parte, pero entiendo que dentro de las ventajas que me permitieron entrar y quedarme con ellos trabajando fue ese paso que di de entrar como pasante, porque déjame decirte que yo ya había hecho pasantía en otra empresa. Y Ok, pero a través de un profesor de la universidad me dice, mira, Grupo M está buscando pasantes. Y yo como que, bueno, ya yo hice pasantía, pero al final lo vi como una oportunidad porque ya yo estaba cerca de graduarme y yo entendía que esa podía ser una plataforma para yo obtener mi primer trabajo. Y efectivamente, luego que pasa el periodo de pasantía, me quedo con ellos. Puedo decirte que quizás ese entusiasmo que todo recién graduado tiene de hacer bien su trabajo, esa curiosidad, la responsabilidad, yo entiendo que esas son cualidades que te permiten estar dentro de una empresa, quedarte dentro de una empresa. Y muy bien. es algo que quisiera incluso aprovechar para Uh -huh. comentarlo a ustedes, porque
yo cuando inicié mi vida universitaria, yo era de las personas que decían, no, yo no voy a trabajar hasta que termine, yo voy a estudiar porque este es tiempo para estudiar, luego ya llegará el momento para trabajar. Pero me di cuenta ya al final de la carrera, porque hice la pasantía en los últimos meses de la carrera, me di cuenta que tiene muchísimas ventajas trabajar y estudiar a la vez. Evidentemente yo respeto a todas las personas que deciden hacer una cosa a la vez. Lo respeto y entiendo que es muy positivo, que no todos tenemos la misma forma de pensar y que eso es válido. Ahora bien, el tú poder trabajar y estudiar al mismo tiempo te da la oportunidad de tú llevar todos esos conceptos teóricos que te dan en la universidad, de tú aplicarlos y tú empezar a relacionarlos y tú empezar a entender mejor. Porque yo les aseguro que mientras ustedes están tomando clases, muchas veces se le hace difícil entender un concepto, se le hace difícil relacionar datos estadísticos porque usted como que no le encuentra el sentido. Ahora, cuando ya usted está trabajando y lo lleva a la vida real, es muchísimo más fácil. Pero no solamente eso, está también la parte y quizás uno de los aspectos más importantes es aprender a establecer relaciones con las demás personas. Eh, no es lo mismo tú relacionarte con tus compañeros en la universidad a tú relacionarte ya en un ámbito laboral. Entonces, tú trabajar mientras estudias te va dando esas habilidades, hasta para mandar un correo. Yo les aseguro que cuando usted empezó a trabajar por primera vez, usted duró más de 5 minutos tratando de redactar ese correo para no simplemente para impresionar, sino para escucharse profesional. Entonces, todos esos detallitos son ventajas que te permiten el estudiar y trabajar a la vez. Mira, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque uno en la universidad, por ejemplo, uno ve mucha teoría, ¿verdad? Uno ve mucho, lee muchos libros, lee muchos conceptos, pero es cuando tú estás en la práctica, cuando tú estás en la verdad, como dice de hecho el título de este conversatorio, es algo totalmente diferente. Por ejemplo, cuando te están diciendo en la materia de liderazgo, que la importancia del trabajo en equipo, la importancia de la comunicación, y uno ve, sí, sí, ok, eso es importante, pero trabajar en equipo ya, cuando tú estás viendo la personalidad de cada quien, de que hay personas que tienen diferentes temperamentos y que eso hay que saber manejarlo, pues como tú acabas de decir, es algo distinto y es interesante poder tener la experiencia y ir viendo esos conceptos simultáneamente, respetando, claro, lo que tú acabas de decir, que otra persona quiera hacerlo de manera, una cosa primero y después la otra, ¿verdad? Así es. Bueno, siguiendo con este tema, quiero preguntarte acerca de los retos que tuviste que enfrentar durante tu experiencia o tus primeras experiencias, por ejemplo, en Zona Franca, en Brugal. ¿Qué reto tuviste que enfrentar y cómo tú pudiste salir viva? Porque quizás hay muchas preguntas que cuando uno llega nuevo a una empresa que uno se hace, o uno mismo se pregunta, ¿seré yo bueno? ¿Voy a verdaderamente cumplir con las expectativas de la empresa? Entonces, en base a eso, no sé, ¿qué podrías decirme? Bueno, lo primero es, y yo sé que mucha gente se va a sentir identificada conmigo, cuando tú te gradúas de ingeniería industrial, o sea, te dieron un título de ingeniero, y eso es mucho para mucha gente. Mucha gente nos ve como súper inteligentes, y es una gran responsabilidad y es una gran presión, ¿verdad? Entonces, cuando tú te das cuenta de que ya vas a iniciar tu vida laboral, empiezan los miedos, empiezan las incertidumbres, la ansiedad de, Dios mío, sabré yo cómo desenvolverme, sabré yo cómo aplicar todo eso que yo obtuve en la universidad, cómo será. Pero lo primero que yo quiero recomendarle a todos ustedes es prepararse mentalmente. ¿Por qué? Porque yo sé que uno tiene mucho entusiasmo, uno sale de la universidad con toda la energía del mundo. Dicen por ahí que escoba nueva, barre bueno, porque uno quiere trabajar, uno se la quiere comer, uno se la quiere lucir. Sin embargo, hay que ir con la mentalidad de que voy a llegar a una empresa, debo aprender el proceso, debo ser lo suficientemente humilde para acercarme a los operadores, que son los que más conocen el proceso.
y la mayoría de las mejoras que vamos a estar implementando van a venir de ellos. Entonces hay que tener la suficientemente humildad para acercarnos, para entender que sí, que somos ingenieros, que fuimos preparados académicamente, pero que cada empresa, cada lugar donde nosotros vayamos, tenemos que iniciar desde abajo, tenemos que conocer, ver cómo funciona, cuál es la cultura de la empresa. Nos vamos a topar con muchas cosas. Es muy probable que antes de iniciar el trabajo, nosotros estemos pensando, ok, lo primero que voy a hacer es aplicar 5S, voy a hacer estudios de tiempo, pero nos damos, cuando llegamos a la empresa, es muy probable que esa empresa ya haya aplicado 5S y que esté avanzado, entonces tú dices, ay Dios mío, y a veces te tocan situaciones que tú dices, ¿y qué yo voy a mejorar aquí? Porque aquí todo se ve bien. Y todos nosotros sabemos que siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. Así es. Siempre un detallito, un simple formulario, algo que tú implementes puede siempre mejorar el proceso. Entonces yo entiendo que mentalmente debemos, ok, tener esa misma fortaleza, esa misma energía, pero entender que vamos a irnos al paso, vamos a ver de qué se trata. Y sobre todo, tener en cuenta que muchas veces nos va a tocar trabajar, vamos a tener jefes que fácilmente cuando venimos con propuestas de mejora, nos van a decir, sí, no hay problema, hazme un informe, muéstrame de qué manera vamos a obtener los beneficios y hablamos de eso al final de la semana. Pero así mismo te vas a encontrar jefes que te van a decir, mira, nosotros tenemos 5 años haciéndolo de esta forma, nos ha funcionado, no hemos tenido ningún problema, vamos mejor a dejarlo así. Te vas a encontrar otro que te va a decir, mira, hay un límite de presupuesto, está muy buena la idea, pero ahora mismo no la podemos implementar. Entonces, es ahí cuando nosotros como ingenieros industriales no podemos desanimarnos. Al contrario, tenemos que buscar la manera de resolver con los recursos que en el momento tenemos. Eh, Otro de los retos, y esto es algo que de verdad quisiera que todo el que esté en este live me ponga atención. Yo sé que hoy es viernes y ya vamos a iniciar, cuando se acabe el live todo el mundo va a empezar el fin de semana. Pero señores, el uso de Excel fue un reto para mí, porque el uso el que yo le di a Excel en la universidad fue muy básico, fue muy poquito. Ahora, cuando tú empiezas a trabajar, y no solamente para los ingenieros industriales, para todas las carreras, contabilidad, administración, mercadeo, el uso de Excel es, es 1A. Tú tienes que aprenderlo y si tú no lo sabes, si al día de hoy tú no lo sabes, te recomiendo que busques cursos online, que empieces un cursito, no sé, me parece que Infotep te permite allá, te da la opción de coger esas clases. Empiecen a coger sus clases de Excel porque si no van a pasar trabajo. Yo pasé trabajo, tuve la suerte de que mis compañeros me ayudaban muchísimo. Yo siempre les decía, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago un pivot table? O sea, de verdad que debemos manejarlo. No es que hazlo si quieres, no. Debemos manejar Excel. Eh, y en mi caso, como mujer, digo que ser mujer es un reto. Y yo sé que es difícil, a mí a veces no me gusta, este es un tema un poquito sensible, yo entiendo, y da pena que tengamos que tocarlo, pero todos sabemos culturalmente en qué posición estamos y que muchas veces, aunque las empresas están muy abiertas, y en mi caso puedo decir que nunca sentí discriminación, nunca me faltaron por yo ser mujer, pero muchas veces te vas a encontrar con personas que sencillamente no se sienten bien teniendo una mujer diciéndole las cosas que tiene que hacer. Entonces son cosas que uno tiene que ir preparado, no estar predispuesto y no ponerse eso como limitaciones, ni pensar que si alguien hizo un comentario, dijo algo, tomarlo como discriminación inmediatamente. No, lo que debemos hacer es ir a hacer nuestro trabajo, demostrar de qué estamos hechos y que estamos ahí porque sabemos lo que estamos haciendo, independientemente del género, independientemente de la edad, que es otro de los grandes retos también, porque salimos de la universidad jovencitos y entonces vas y trabajas con gente quizás mayores de 30, de 40 y te ven como que, pero tú tienes la edad de mi hija o de mi hijo, entonces es un gran reto, pero siempre trabajando, demostrando de lo que estamos hechos y de nuestras capacidades, no vamos a tener problemas.
qué interesante todos esos puntos que has mencionado. Mencionabas la parte de la humildad, me llamó mucho la atención eso, porque quizás a veces podemos caer en el error, como tú bien mencionabas, de decir, bueno, me iba bien a la universidad o yo fui excelente, tuve un buen índice y todo eso, y con esa mentalidad tú llegas a la empresa y quieres llegar y pisotear a todo el mundo en la empresa cuando te dan ciertos cargos. Y eso hay que tener mucho cuidado con esa parte. Siempre hay que, donde quiera que nos vayamos a desempeñar, y más en posiciones de liderazgo, como en nuestro caso, la mayoría de las veces, tomar siempre en cuenta lo que es la humildad, porque yo creo que es una manera de llegar más a la persona. Claro. Mencionamos la parte de no desanimarse, eso me parece bastante interesante porque, como mencionábamos al principio, lo podemos ver todo muy bonito en la universidad, pero nos vamos a topar con personas que tienen años, como tú mencionabas, haciendo las cosas de una manera y que como tú dices, que venga una persona jovencita a decirte cómo tú tienes que hacer las cosas, o un jefe que te diga, no, eso está mal, o eso se hacía de tal manera. Entonces, hay que también jugar con nuestras emociones, controlar nuestras emociones para no caer en el desánimo y entonces seguir para adelante, porque eso es parte de la experiencia, ¿verdad? Así es. Mencionaba también que todo se puede mejorar y alguien secundaba esa idea aquí en los comentarios, de que sí, siempre tenemos, es algo que aprendemos dentro de los conceptos, dentro de la parte de la mejora continua, siempre hay algo que mejorar en los procesos, en las operaciones, dentro de lo que es la ingeniería industrial. Y, claro, Excel. Son cosas, Excel y muchas herramientas que podríamos utilizar para facilitar nuestro trabajo. Pero qué bueno que destaque Excel porque eh, tú, por ejemplo, estudiaste en Pocamamo, yo estudié en UTESA y te puedo decir que, o sea, vimos una materia de Excel, pero no la vimos en lleno. O sea, vimos cosas básicas y Excel es una herramienta que con el tiempo se ha ido desarrollando, han ido sacando nuevas versiones y siempre es un mundo Excel. Entonces, creo que nosotros como ingenieros debemos prestar mucha atención a eso para que al momento de que vayamos a ingresar a una compañía, entonces pueda ser más fácil y podamos manejar mejor la situación. Entonces, me parece bastante interesante todos esos puntos que acabas de mencionar. Ahora bien, existe algo, hablando del desánimo que mencionaba, que, que todos en algún momento nos hemos topado y yo mencionaba un poco de esto al principio, y es que a veces las empresas le ofrecen una posición, por ejemplo, yo salgo y quiero buscar un trabajo en cierta compañía, mando mi currículum y la compañía me dice, bueno, te voy a contratar, tú vas a ser supervisor de seguridad, tú vas a ser ingeniero de seguridad, ingeniero de proceso, X posición como ingeniero industrial. Pero cuando tú llegas a la realidad, te ponen a hacer otra cosa. También sucede, Fallen, que muchas veces, como mencionaba al principio, las vacantes, la mayoría de las vacantes que vemos de ingeniería industrial, siempre te dicen que debe haber experiencia, 3 experiencias, 5 experiencias, y vemos muchos compañeros, muchos colegas diciendo, pero ¿y cuándo me van a dar la oportunidad? Son pocas las empresas que dicen, sí, mira, te voy a tomar aquí y te voy a entrenar, te voy a capacitar para que te sigas desarrollando, pero muy pocas empresas, para serte sincera, se quieren enfrentar o se quieren sacrificar a contratar un empleado sin experiencia, tienen miedo, tienen ese miedo. Entonces, yo no sé si allá donde tú estás ahora, en Miami, ¿verdad? ¿Qué estás? Estoy en Jacksonville. Estoy más al... En Jackson, ok. Sí. Ah, ok, en Jackson. No sé si las cosas suceden así allá, que de eso vamos a hablar en breves minutos, pero eso y también el asunto de los salarios y muchas cosas más que suceden, dicen, oh, pero a veces uno cae en el pensamiento y dice, ah, pero ven acá, yo voy a estudiar esta carrera, duré 4 años de mi vida, 5 años de mi vida estudiando la carrera y entonces así es que me van a tratar. Entonces como que a veces no hay un respeto o por parte de la empresa a ti como profesional. Entonces a veces, muchas veces caemos en el desánimo por esas situaciones y otras que te mencioné. Entonces, ¿qué consejo tú podrías darle a esa persona que está viviendo una situación como esa y que se siente desanimada? Sí. ¿Qué consejo tú podrías dar?
Sí, mira, lo primero es entender que hay de todo en las viñas del Señor, dicen. Y tú te vas a topar con empresas que sí valoran al profesional, que sí valoran al ingeniero y que te van a pagar el precio que en el mercado se está pagando, se le está pagando a un ingeniero. Pero también vas a tener empresas que, como tú dices, no te valoran, te ofrecen un puesto y al final entras y lo que te ponen a sacar copia, porque son comentarios que uno siempre escucha de sus colegas. Pero mira, yo entiendo y hay que tener mucho cuidado porque cuando uno llega y le entregan y por eso es muy importante que tú siempre sepas cuáles son tus funciones dentro de la empresa. Y siempre te van a decir, ok, estas son tus funciones y cualquier otra cosa que aparezca, ¿verdad? Eh, Al principio yo sé que a uno se le hace difícil exigir o decirle, ven acá, no fue para esto que tú me mandaste, pero recuerden que no importa que estemos jóvenes, no importa que estemos acabados de graduar, es muy importante que nosotros en primera instancia hablemos con nuestro jefe inmediato y les digamos, mira, tú me contrataste para esta posición, tú me estás pagando para esta posición, lo que estoy haciendo no corresponde con lo que acordamos en un principio, entonces yo necesito que, que, que revisemos este asunto y que tú me digas qué vamos a hacer. Quizás se escuche muy fácil, quizás tú me decir, ok, pero ¿y cómo yo me voy a atrever a hablar con el jefe? Claro que sí, porque es que no estamos en la universidad, no estamos en el colegio, no estamos en la casa hablando con nuestros padres. Estamos ya a nivel profesional donde ellos nos exigen a nosotros y nosotros también debemos exigirles, claro, manteniendo todo el respeto posible. Yo sé que sería muy injusto de mi parte decirle aquí a la gente, no, si no te pagan lo que un ingeniero se merece, pues no cojas el trabajo. No te puedo decir eso porque yo desconozco la situación que en algún momento determinado pueda tener una persona. Yo te aseguro que tú mismo has tomado decisiones en un momento determinado porque tú lo necesitas. Hay mucha gente que necesita ingresos y dice, bueno, yo lo necesito, déjame cogerlo. Ahora bien, si tú eres una persona que en el momento lo del ingreso económico no te preocupa tanto, yo no veo la necesidad que si no te conviene, tú te quedes ahí. O sea, no veo la necesidad. Entonces, tú puedes seguir buscando. Y se escucha quizás muy cruel y se escucha como que, bueno, tú sabes en el país en República Dominicana, donde las oportunidades muchas veces son escasas, pero recuerden, y eso es algo que ustedes tienen que tener siempre presente, el valor que ustedes tienen como profesionales, el tiempo invertido en la universidad, el dinero que usted invirtió, su familia invirtió, o sea que sí hay un valor y usted tiene que darse su lugar. Si tu jefe inmediato no vuelve, entonces ya para arriba viendo, y si no, entonces lamentablemente, querido amigo, querido colega, ese no es el lugar para usted. Yo sí creo que existen ese tipo de empresas. Muchas veces yo no quiero decir no quiero pensar ni decir que la mayoría son así. También te vas a encontrar con otros que, que muchas veces buscan a estudiantes recién graduados porque les convienen, porque están dispuestos en invertir en entrenamiento, porque quieren personas que vengan totalmente limpios, sin ninguna maña. Ustedes saben que muchas veces cuando una persona lleva muchos años en la empresa, se acostumbra a hacer las cosas de una manera y se opone al cambio. Entonces, hay empresas que sí, hay empresas que les gustan los recién graduados para entrenarlos, para tener esa sangre nueva dentro de las organizaciones. Por eso no quisiera que se desanimen. Entiendo que incluso cuando nosotros vamos a vamos a una entrevista de trabajo, es muy importante que usted anote todo lo que usted quiere saber de la empresa, cuáles son los beneficios que yo voy a tener por trabajar aquí, ustedes de qué forma me ayudan a que mi educación continúe, o sea, ¿hay alguna ayuda para que yo pueda seguir estudiando? ¿Cómo se puede escalar dentro de esta empresa? O sea, debemos aprender a cambiar nuestra mentalidad de que, ok, voy a una entrevista, voy a decirle sí a todo lo que me digan y ya porque quiero conseguir el trabajo. No, o sea, vamos a ver qué es lo que queremos y qué nosotros también exigimos. No es que en la entrevista usted se va a poner a exigirle, pero sí haga preguntas para que usted se dé cuenta si ese es el lugar o no, donde usted quiere estar, donde usted va a pasar la mayor parte del tiempo de sus días.
Excelente. Qué buenos comentarios. Voy a leer algunos comentarios. Por ejemplo, Hernández dice, la empresa debe decirte los objetivos de la posición. Sí es. Si no sabes, ¿cómo vas a saber si lograste o no lo pedido? Elía Peroso dice, cualquier experiencia es mejor que ninguna. Siempre debemos estar abiertos a aprender y más en el principio. Dice Sam 25, desde el principio es bueno dejar claros los objetivos y propósitos porque luego que aceptemos las chiripas es más difícil decir que no. Sí, Entonces, creo que como tú mencionabas, sí, hay que tratar de ser claro desde el principio. Y yo entiendo que las empresas están buscando un profesional, sí. Ahí, pero ellos también tienen que ser profesional en su forma de contratarte. Y son profesionales cuando te dicen, mira, tú vas a hacer tales funciones. Y de hecho, creo que son uno de los puntos que tienen que estar claros dentro de lo que es un sistema de calidad. Y saliéndome un poquito del tema, ¿verdad? Lo que es la descripción de puestos. Deben entregarte lo que es lo que tú vas a hacer. Que tú no vas a llegar a la empresa a hacer una cosa y después te pongan a hacer otra, porque entonces ahí viene el desencanto, el desánimo, no se logran los objetivos, hay frustración por parte de la empresa, pero también hay frustración por parte del profesional. es. Eh, Alguien dice aquí debajo, es importante hacer las preguntas clave en la entrevista, así proyectas a futuro si te conviene o no. Así es. Y considerando, claro, lo que tú acabas de mencionar también, siempre tomando en cuenta la humildad que tú mencionabas a un principio. Porque a veces entiendo también que muchas veces también tenemos que aterrizar. Si somos un profesional que sin experiencia no nos pueden ofrecer lo que le están dando quizás a una persona que ya tiene 5 años. Entonces también tenemos que ser conscientes en esa parte. Entonces me parece bastante interesante todo lo que acabas de mencionar. Señores, cualquier otro comentario que quieran hacer lo pueden hacer aquí debajo y también algunas preguntas. Ya casi estamos culminando, pero tenemos algunas otras cosas más que decir. Fali, mencionabas hace un momento la importancia de conocer Excel. Y vuelvo y segundo tu idea, bastante interesante. Entonces, ¿qué puede hacer un ingeniero industrial mientras espera un trabajo? Yo estoy aquí, no tengo trabajo, pasó un año, no he conseguido nada, he mandado mi currículum, sigo así. ¿Qué tú recomiendas a esa persona? ¿Qué capacitaciones, qué cursos, dónde debe ir, qué herramientas debe de fortalecer? ¿Podrías compartir un poco acerca de eso? Claro, mira, yo entiendo que la sociedad nos ha impuesto a nosotros que vamos a la escuela, luego vamos a la universidad y para ser exitoso debemos conseguir un trabajo en una buena empresa. Y como que siempre nos enfocamos en conseguir trabajo, en trabajarle a otra persona. Y a veces nos olvidamos que muchas veces nosotros tenemos aptitudes y tenemos capacidades para emprender nuestros propios proyectos. Yo estoy sorprendida y me llena de mucha alegría ver a muchísimos amigos de la universidad, del colegio, emprendiendo sus proyectos. Hace poco una amiga del colegio abrió su repostería, bellísima, y me emocionan ver lo mucho que ella disfruta hacer sus postres. Y a veces yo digo, que uno mismo como que no se da cuenta del valor que tiene de uno trabajar en sus proyectos, de ver qué es lo que me gusta, en qué yo quiero invertir el tiempo y ver si puedo echar para adelante por mi cuenta. O sea, no necesariamente, señores, tenemos que trabajarle a otro. En mi caso, que he tenido la oportunidad de trabajar para empresas, eso ha sido hay algo que me ha pasado, como le ha pasado a un montón de gente, pero no necesariamente le va a pasar igual a otros, no necesariamente otras personas van a conseguir trabajo de una vez, o sea, pero no por eso debemos estancarnos. Y estancarnos es lo más fácil que puede suceder. Por ejemplo, yo me gradué en el 2016, ya han pasado 4 años, el tiempo pasa rapidísimo y yo en teoría soy joven, son 27 años que tengo, pero si dejo que el tiempo me pase, me voy a convertir en un profesional obsoleto, ¿verdad? Entonces yo recomiendo que como profesionales
empecemos, nos pongamos las pilas con la lectura. A mí misma se me hacía súper difícil leer. Mientras yo estaba en la escuela, yo recuerdo que yo participaba en olimpiadas de lectura, yo leía muchísimo, yo nunca tuve problema, pero ya luego se me hacía muy difícil y es como que no encontraba y no me encontraba. Entonces tuve un conversatorio con mi hermano ahora con esto de la pandemia y me di cuenta que estamos perdiendo el tiempo. Él incluso Así es. me recomendó un libro que es El Club de las 5 de la mañana, del Club de las 5 AM. Yo se lo recomiendo a ustedes. Ustedes se van a dar cuenta cuando lean el libro el tiempo que le estamos invirtiendo a las redes sociales, haciendo nada, viendo la vida de los demás, viendo las fotos que publican, viendo videos de risa. O sea, el tiempo que invertimos en las redes sociales cuando deberíamos estar invirtiendo tiempo en nuestros proyectos, en nuestro crecimiento profesional, en nuestro crecimiento como persona. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? Y hoy tenemos todas las herramientas, todos los mecanismos para crecer sin pagar un centavo, porque tenemos cursos online. Yo recuerdo, tengo una amiga, colega, que la veo conectada aquí, veo muchos comentarios lindos también. Ella me recomendó EDX. Es una página y la recomiendo para todos ustedes. Es una página donde usted puede hacer cursos. La mayoría de cursos se los permiten coger gratis. Ya si usted quiere el certificado, sí tiene que pagar. Hay cursos baratos, hay cursos más caros, pero no hay excusas. Lo de la lectura ya lo mencioné. Por favor, vamos A a ver, exacto, cómo nos entusiasmamos por la lectura, mantenernos informados con lo que pasa en la República Dominicana, con lo que pasa en el mundo. Entiendo que manejar el otro idioma, o sea, yo entiendo que ya a este nivel, como está todo el mundo debería manejar dos idiomas, el español, que es nuestro idioma materno, y el inglés, que vamos a considerarlo como el idioma de los negocios. O sea, vamos a enfocarnos en ese tiempo. Si usted quiere de verdad trabajar para otro, no hay ningún problema. Yo no he dicho que no busque trabajo, claro que sí, pero en ese tiempo que usted te espera, usted no se puede quedar sentado. Yo leía por ahí, ahora en tiempos de pandemia, que decían que hay dos tipos de personas en tiempos de crisis y de situaciones difíciles. Están aquellos que se bajan a llorar y están los otros que hacen viendo los pañuelos. de los papeles. Entonces, es momento de que nosotros tomemos una decisión de qué queremos, mantenernos ahí llorando y ver, ay, es que fulano me dijo que va a llevar mi currículum a la empresa o me va a conseguir un formulario. No, usted quiere entrar a una empresa, aparézcase ya en la empresa, pida usted el formulario, entregue usted el currículum, o si no, vea qué le gusta y cómo puede emprender. De verdad que yo me sorprendo con la cantidad de proyectos que veo en las redes, de mis amigos, de gente jovencita, o sea, y si ellos pueden hacerlo, ¿por qué nosotros no? Entonces, vamos a ponernos las pilas, vamos a empezar a anotar, vamos a empezar a crear planes y de visualizarnos en un año, en 2 años, dónde yo quiero ver a Falin Enríquez, dónde yo quiero ver a Moisés, qué es lo que yo quiero hacer. Muy de acuerdo y muy interesante su aporte, Falin. Hablando de emprender, yo también tengo varios compañeros, así mismo, que tuvimos la oportunidad de estudiar juntos, así por ejemplo como China, Anthony, eh, que han emprendido, Martina, que ustedes pueden verlo en las redes sociales, que han emprendido su propio proyecto. Y qué bueno que tú mencionabas esa parte, porque a veces uno solo se espera a que me lleven el currículum, yo conseguí un trabajo, pero tú también puedes ir haciendo algo, tú puedes ir emprendiendo un proyecto para poder obtener tus ingresos. Así, Tú puedes estar trabajando en tu preparación, como tú mencionabas. Y quiero resaltar esa parte, alguien también lo hacía, de la página EDX, porque cuando estuvimos hablando al principio, tú me la recomendaste y estuve de hecho haciendo una capacitación con ellos. Y es bastante interesante, son cursos de mucha calidad. Creo que hay muchas páginas para hacer cursos, pero creo que es una gran página para poder capacitarse. Eh, como nosotros como ingenieros industriales. Y algo que pude ver en esa página que te comentaba también, que muchos de los cursos interesantes para ingenieros industriales, como es el caso de Six Sigma, Lean Manufacturing y otros, es que están en inglés. Entonces mencionabas también la importancia de hablar otro idioma. Creo que es bastante interesante el tema del inglés y es algo que hemos venido resaltando en todos estos live. Hablar inglés es muy vital y
Y ver esos cursos en otro idioma nos ayudan, como tú mencionabas, a desarrollar nuestro oído. Porque a veces estudiamos el inglés en la escuela o quizás no hemos tenido la suficiente práctica. Pero entonces cuando vamos a una empresa o estamos aplicando por una empresa, vemos ese requisito de que hay que saber inglés. Entonces me parece bastante interesante. La gente se ha animado a los comentarios, veo algunas preguntas también, vamos a hacerla en breve. Ok, No sé si nos va a dar tiempo, pero veo si muchas. no nos da tiempo, no sé si pudiéramos conectarnos, cerrar este y entonces abrimos otro para poder culminar, para entonces no dejar ninguna pregunta en el aire. Pero bueno, aprovechando que tú estás fuera del país y entiendo que hay muchos ingenieros industriales que han culminado la carrera y han tenido que salir fuera del país por alguna oportunidad. Quiero que, como tú has tenido ya la experiencia, que ya estás trabajando allá, que nos hable un poquito cómo es eso. ¿Acaso tu título vale allá? Es una pregunta que muchas veces nos hacemos. ¿Y qué tan difícil se le hace a un ingeniero industrial, perdón, un ingeniero industrial conseguir trabajo? O sea, ¿vale la experiencia que tú tenías aquí? Qué tan difícil fue para ti conseguir un trabajo allá? Ok, mira, te cuento que sí, que es posible y que no es difícil en lo absoluto. Se puede conseguir trabajo en el área de ingeniería industrial. La mayoría de mis amigos, es más, yo creo que todos mis amigos industriales que viven aquí en diferentes áreas, Miami, Nueva York, están trabajando como ingenieros industriales y eso es algo que de verdad emociona muchísimo y tranquiliza a muchísima gente, porque uno dice, Dios mío, yo que me fajé estudiando allá y tuve la oportunidad de salir del país, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Tendré que estudiar nuevamente? ¿Qué va a pasar? Sí, es posible, no es difícil, solamente hay que buscar, hay que moverse con eso. Hay empresas que, por ejemplo, te exigen ciertas cosas. En mi caso, esta es la primera empresa para la que trabajo como ingeniero industrial y cuando revisaron mi currículum, cuando yo estaba en la entrevista, ellos estaban encantados y sorprendidos y me decían, ¿y de verdad tú tienes tú eres graduada de ingeniería industrial? Y ellos sabían de dónde que venía de República Dominicana y en ningún momento me dijeron, ah, no, tú tienes que validar aquí o hacer esto, hacer lo otro. No, me asumieron y me han respetado como una ingeniera, como si hubiese salido de una universidad de aquí. Ahora bien, sí es muy probable, porque recuerdo que apliqué para una empresa o iba a aplicar para una empresa donde me exigían algo creo que sí debía validar el título, pero va a depender mucho de la empresa. Y es lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando vas a estudiar, cuando vas a la universidad. Yo recomiendo que esperes, si por ejemplo quieres seguir estudiando o si vas a aplicar para un trabajo, tú aplicas como ingeniera que eres, sin ocultar tu título. Ahora, ya cuando vaya a la entrevista o esté en el proceso de aplicación, ellos te dirán si necesitas algo o no. En el caso de las universidades, hay universidades que te exigen tomar ciertos exámenes, pero se lo exigen a todo el mundo, no es que se lo van a exigir solamente a los dominicanos, se lo exigen a todos los profesionales internacionales. Pero también he tenido compañeros, he tenido colegas que han estudiado en Europa, han estudiado en Canadá y no han tenido que tomar exámenes. Ingresan inmediatamente a la maestría, a la especialidad sin ningún inconveniente. O sea que yo recomiendo que si usted quiere trabajar o estudiar, investigue cuáles son los requisitos para esos trabajos o para esas universidades y hacen su diligencia, como dicen por ahí, es si verdaderamente usted quiere ingresar ahí o trabajar para la empresa, pero es sumamente fácil. En mi caso, yo recuerdo que yo tenía miedo aplicar en trabajos de ingeniería. Yo decía, Dios mío, me darán el trabajo. Y muchas veces uno se lleva de lo que dice la gente. Y recuerdo que mi primer trabajo incluso aquí no fue en el área de ingeniería industrial. Mi primer trabajo fue en una clínica ortopédica. Yo trabajé como recepcionista. Y aunque fue un trabajo que no tenía nada que ver con la carrera, puedo decir que fue muy gratificante. Me sirvió para mejorar muchísimo el idioma. Eh, Pude relacionarme con muchísimas personas, unos viejitos que me querían muchísimo y como yo hablaba español, me buscaban para que yo le hiciera las traducciones. O sea que muchas veces en momentos determinados nos va a tocar hacer cosas
que quizás no es lo que uno espera ni lo que sueña, pero sí hay que disfrutar el proceso y hay que aprender de todo. Y en mi caso, yo siempre me visualizaba trabajando como ingeniera aquí y muchos de mis amigos allá me decían, yo no te quiero ver trabajando, pasando trabajo para allá. Y yo decía, es que no, es que yo estudié ingeniería, yo soy ingeniera y eso es lo que voy a hacer. Y bueno, aquí soy un ejemplo de que sí se puede, de que sí es posible y que no es complicado. Qué bueno que acabas de mencionar eso, porque yo mismo he escuchado muchos comentarios negativos de la persona cuando estudian una carrera aquí y luego salen del país. Siempre hay muchos comentarios, a veces de personas que no tienen idea de cómo funciona la cosa allá, y simplemente porque lo escuchan de otros. Ah, no, tú vas a tener que empezar desde cero, tú vas a tener que hacer otras cosas, No. tú vas a tener que dedicar tu tiempo. Pero qué bueno que tú, que eres una persona que ya estás allá y que ha estudiado la carrera, nos ha podido dar este testimonio. Bueno, Falin, tenemos algunas preguntas. Nos quedan 7 minutos. A ver si puedes contestarnos. Okay. Por ejemplo, pregunta a alguien, ¿qué opinas acerca de One and Jump? Cerca, él especificaba de esa persona que deciden trabajar un año en una compañía y luego independizarse, irse para otra o poner su negocio. Eso es alto. ¿Qué opinas? Bueno, fíjate, yo entiendo que cada persona es responsable y es libre de tomar las decisiones que entienda que son las mejores para ellos. Estamos acostumbrados a seguir el orden cronológico que la sociedad nos ha establecido. Yo le decía en un principio que nos han vendido el sueño de que para ser exitosos vamos a la escuela, vamos a la universidad, entramos a trabajar a una grande empresa, nos casamos, tenemos hijos, pero eso no define el éxito y no necesariamente las cosas van a ser así. ¿Cuántas personas nos dicen, pero tienes que hacerte tu maestría de una vez o tienes que hacértela después? El orden en el que hagas las cosas no nos va a alterar nada. Tú debes tener que estar claro de las cosas que tú quieres. Y si quieres entrar a una empresa para trabajar un año, para ver qué tal la experiencia, para ver cómo funciona un negocio y verlo desde dentro, eso está magnífico. No hay ningún problema con eso, no le veo nada de malo. Genial, utilizamos muchísimo. Dicen que nosotros cambiamos mucho de trabajo, que no duramos, que duramos muy poco tiempo dentro de las empresas. Y yo entiendo que muchas veces se debe a ese deseo que uno tiene de seguir viendo y de ir creciendo. Y si no encontramos lo que queremos en un lugar, nosotros vamos a seguir moviéndonos. O sea que me parece bien. La generación Z, la generación que le gusta probar las cosas, que no se conforma con solo estar en, en un lugar, sino que le gusta buscar experiencia y busca crecer. Creo que eso es algo positivo de esa generación. Sí. Bueno, alguien mencionaba, o sea, ya hemos mencionado varias veces, aparte de Excel, hay una persona que quiere saber qué otras herramientas tú consideras que debe conocer un ingeniero industrial, además de Excel, para ayudarlo en su carrera profesional. Excel es una de las que más he utilizado, pero a nivel general nos va a tocar trabajar con gráficos, el mismo Excel te ayuda a hacer los gráficos, nos va a tocar trabajar con diapositivas para presentar los proyectos y presentar los indicadores semanales, o sea que son cosas bien básicas, pero tú te topas con gente que no sabe hacer una diapositiva y es una pena, entonces yo recomiendo que usted maneje Microsoft, ¿verdad? Otro de los programas que yo llegué a utilizar y que pensé que nunca lo iba a utilizar mientras estuviera trabajando fue Minitab. Yo recuerdo que en su momento me tocó incluso calcular límites de control, porque muchas veces cuando estamos en la universidad uno dice, no sé para qué me dan las cosas, quizás no la vaya a usar, pero sí, Y ahí lo sabes. sí, tuve que utilizar Minitab. Y entonces utilicé Minitab y lo que hice en Minitab tuve que exportarlo en Excel. Fíjate la importancia que tiene Excel. La mayoría de los programas informáticos siempre te dan la opción de tú exportar a Excel. O sea que esos son uno de los dos que yo podría decirte. No sé si yo veo muchas personas, muchos colegas, incluso veo a mi profesor favorito de la universidad. No sé si él quiera poner aquí, poner en los comentarios otras personas que sepan
de programas. Veo alguien puso SAP, claro que sí, es un sistema también que lo utilizan muchas empresas, pero muchas veces todo va a depender de la empresa donde vayas, porque hay empresas que utilizan un sistema que cambian a otro y uno va Claro. con la misma, uno va entrenándose con la misma empresa. Ahí veo a mi profesor que habla de MS Project. Projects. Sí. Sí. Son herramientas de Microsoft. Exacto. No, Todas las herramientas de Microsoft, como tú acabas de mencionar, yo creo que son importantes para que un ingeniero industrial debe conocer. Project, Visio, sí. el mismo AutoCAD, que quizás no es de Microsoft, pero en ocasiones podría ser útil, Sí. o brindarte una mejor oportunidad de poder conseguir un empleo. Bueno, voy a leer un comentario. Bueno, se me perdió. Eddie dice, considerar también, chicos, la importancia de cómo nos proyectamos al aplicar un trabajo o al emprender. Eso definirá tu crecimiento profesional. Ahí, Es bastante interesante eso que acaba de decir. A esos comentarios de Hernández, ese es un profesor de la universidad, excelente, el mejor profesor que tuve. Ahí. Así que estén pendientes de esos comentarios. Eso está grabado aquí. Yo espero que otro profesor no te vea. Bueno, Fali, yo creo que es todo. Quiero agradecerte tu tiempo de compartir con cada uno de nosotros tus experiencias, todo esto que viviste. Creo que es muy útil para nosotros conocerlo. Muchísimas gracias. Ya nos queda un minuto. No quiero irme sin despedirme de cada uno de ustedes. Gracias. Y bueno, ojalá tenerte aquí en una próxima ocasión para seguir hablando de estos temas. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Fali. Gracias. Gracias a todos los que se conectaron también. Gracias por la oportunidad, Moisés. Para servirte. Bueno, voy a hacer una oración rapidito, a ver si, que es lo que acostumbro a hacer, a ver si no me cierra Instagram. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos la bendición por Falin, su familia y cada una de las personas que están conectadas. Sigue dirigiendo nuestro país, que próximamente se acercan las elecciones, para que seas tú poniendo la persona indicada para que esté en el poder. Así también para que sigas capacitando y dando entendimiento para que podamos ser profesionales capaces, íntegros y que podamos poner tu nombre en alto. Todo esto te lo pedimos en tu santo y bendito nombre. Amén. Amén. Bueno. Gracias.